Lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 20. Enfermedad de Ezequías. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle: Esto dice Yahvé, dispón y arregla tus cosas porque vas a morir. Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Yahvé diciendo: Yahvé, dígnate recordar que yo te he servido con fidelidad y corazón bueno, haciendo lo que te agrada. Y Ezequías lloró con abundantes lágrimas. Antes que Isaías hubiera salido del patio central, le fue dirigido la palabra de Yahvé diciendo: Vuelve y dile a Ezequías, jefe de mi pueblo: Esto dice Yahvé, Dios tu padre David: He oído tu súplica y he visto tus lágrimas. Te doy la salud. En 3 días más subirás a la casa de Yahvé. Yo te voy a dar 15 años más de vida. Además, te libraré del poder del rey de los asirios, a ti y a esta ciudad, a la que amparo para defender mi honor y por fidelidad a mi siervo David. Isaías dijo: Tomen una masa de higos. La tomaron y la aplicaron sobre la úlcera y sanó. Ezequías dijo a Isaías: ¿Cuál será la señal de que Yahvé me va a sanar y que dentro de 3 días subiré a la casa de Yahvé? Isaías respondió: Esta será para ti de parte de Yahvé, la señal de que Yahvé hará lo que ha dicho. ¿Quieres que la sombra del segundo piso avance 10 grados o que los retroceda? Ezequías dijo: Es fácil para la sombra extenderse 10 grados, pero sería estupendo que la sombra retroceda 10 grados. El profeta Isaías invocó a Yahvé, y Yahvé hizo retroceder la sombra línea por línea, en los 10 grados que ya había subido. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías porque supo que había estado enfermo. Se alegró Ezequías por su venida y enseñó a los enviados su cámara del tesoro: la plata, el oro, los aromas, el aceite oloroso, sus armas y todo cuanto había en el tesoro. No hubo cosa en su palacio ni de todo lo que poseía que Ezequías no mostrara. Fue entonces el profeta Isaías donde el rey y le dijo: ¿Qué han dicho estos hombres y de dónde han venido? El rey respondió: Han venido de un país lejano, Babilonia. Dijo Isaías: ¿Y qué han visto en tu casa? El rey respondió: Han visto todo cuanto hay en mi casa. No hay nada de mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces Isaías dijo al rey: Escucha esta palabra de Yahvé. Vendrán días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que reunieron tus padres hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice Yahvé. Se tomará de entre tus hijos lo que nacieron de tu sangre, para que sean eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Respondió Ezequías a Isaías: Es una buena palabra de Yahvé que me dices, pues pensaba: ¿qué me importa a mí si tengo paz y seguridad en mis días? Lo demás referente a Ezequías, toda su valentía, como construyó el gran estanque y como trajo las aguas de la ciudad, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Ezequías descansó con sus padres, su hijo Manasés reinó en su lugar. Manasés, rey impío. Capítulo 21. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 55 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hepsiba. Se portó muy mal con Yahvé, imitando las pésimas prácticas de los pueblos a los que Yahvé había quitado el país para dárselo a los israelitas.
Volvió a construir los santuarios de las lomas que había destruido su padre Ezequías. Levantó altares al dios Baal e hizo un tronco sagrado semejante al que había hecho Ahab, rey de Israel. Se arrodilló ante todas las estrellas del cielo y las adoró. Construyó altares en los patios de la casa de Yahvé, de la cual éste había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todos los astros del cielo en los dos patios de la casa de Yahvé. Sacrificó a su hijo por el fuego. Practicó los presagios y la magia. Hizo traer adivinos y brujos, haciendo sin cesar lo que Yahvé condena, y provocando así su ira. Incluso colocó el tronco sagrado de la diosa Acera en la casa de Yahvé, a pesar de que Yahvé había dicho a David y a Salomón su hijo: en esta casa mía en Jerusalén, que elegí de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Ya no permitiré que mi nombre ande errante fuera de la tierra que di a sus padres, con tal de que ustedes traten de actuar según toda la ley que les di por medio de mi servidor Moisés. Pero no escucharon, y Manasés los llevó a hacer cosas peores que las que habían hecho las naciones que Yahvé había exterminado ante los israelitas. Entonces habló Yahvé por boca de sus siervos los profetas, diciendo: Manasés, rey de Judá, ha multiplicado las acciones pésimas y ha actuado peor que los mismos amorreos. Ha sido causa de que también la gente de Judá pecará con sus repugnantes imágenes. Por eso voy a traer sobre Jerusalén y sobre Judá un mal tan grande que a quienes lo escuchen les zumbarán los oídos. Jerusalén y sus reyes van a tener la suerte de Samaria, y de la familia de Ahab fregaré a Jerusalén como se friega un plato para limpiarlo, y después lo vuelven a reyes. Arrojaré el resto de mi pueblo y lo entregaré en manos de sus enemigos, para que sean su presa y botín, pues hicieron lo que me desagrada y me hicieron enojar desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Manasés derramó también sangre inocente en tal cantidad que llenó a Jerusalén de punta a punta, además de los pecados con que hizo pecar a Judá. Lo demás referente a Manasés, todo cuanto hizo y los pecados que cometió, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió Manasés, lo sepultaron en el jardín de su casa, en el jardín de Uzá, y su hijo Amón reinó en su lugar. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Jarús, de la ciudad de Jotba. Se portó mal con Yahvé, como había hecho su padre Manasés. Siguió en todos los pasos de su padre, sirvió a los ídolos a los que había servido su padre, y se postró ante ellos. Abandonó a Yahvé, Dios de sus padres, y no anduvo por sus caminos. Los oficiales de Amón se conjuraron contra él y lo asesinaron en su casa. Pero los ciudadanos mataron a todos los que se habían conjurado contra el rey, y proclamaron en su lugar a su hijo Josaías. Lo demás referente a Amón y lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Lo sepultaron en el sepulcro en el jardín de Uzá, y reinó en su lugar su hijo Josías. Descubrimiento de la ley, capítulo 22. Josías tenía 8 años cuando comenzó a gobernar, y reinó durante 31 años en Jerusalén. Su madre era Jedida, hija de Asías de Boscat. Él hizo en todo lo que es recto a los ojos de Yahvé, y siguió las huellas de David, su padre, sin desviarse para ningún lado. En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su secretario Safán, hijo de Asalia, hijo de Mesulán,
a la casa de Yahvé, diciéndole: Sube donde el sumo sacerdote Hilquías y dile que funda el dinero que la gente ofrece para la casa de Yahvé, y que recojan los guardias de las puertas, y cuando lo haya fundido, que se lo entregue a los encargados de la casa de Yahvé. Con ese dinero pagarán a los que están haciendo las reparaciones de la casa. Páguese con ello a los carpinteros y obreros de la construcción. Igualmente, compren la madera y las piedras necesarias para las reparaciones de la casa, pero no se les pida cuenta de los gastos hechos, pues son gente honrada. Al recibirlo, el sumo sacerdote Hilquías dijo al secretario Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Yahvé. Hilquías entregó el libro a Safán, que lo leyó. Luego fue Safán donde el rey para decirle: Hemos reunido el dinero que estaba en la casa, y ha sido entregado a los encargados de la casa para hacer las reparaciones. Después Safán anunció al rey: El sacerdote Hilquías me ha entregado un libro. Y Safán leyó el libro para que lo conociera el rey. Al escuchar lo que decía el libro, el rey rasgó sus vestidos y ordenó a Hilquías, a Ahicam, a Acbor, al secretario Safán y a Asías, su ministro, lo siguiente: Vayan a consultar a Yahvé sobre lo que dice este libro que encontraron. Consulten por mí, por el pueblo y todo Judá, porque nuestros padres no escucharon lo que dice este libro, ni escucharon sus ordenanzas, y por eso es grande el enojo de Yahvé contra nosotros. El sacerdote Hilquías, Ahicam, Acbor, Safán y Asías fueron a consultar a la profetisa Holda, esposa de Salum, hijo de Tikva, hijo de Jarjas, encargado del vestuario. Ella vivía en Jerusalén, en la ciudad nueva. Ella les contestó: Esto dice Yahvé: Voy a traer el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que he leído el rey de Judá, porque ellos me han abandonado y han quemado incienso en honor de otros dioses. Por todo lo que han hecho estoy enojado contra este lugar, y el fuego de mi cólera no se apagará. Ustedes transmitirán esta respuesta al rey de Judá, que los que ha enviado a consultar a Yahvé. Esto dice Yahvé, Dios de Israel: No te alcanzarán las amenazas de este libro, porque tu corazón se ha conmovido y has hecho penitencia en la presencia de Yahvé al oír lo que he dicho contra este lugar y contra sus habitantes, pues este lugar será desolado y maldito. Pero tú has rasgado tus vestiduras y has llorado ante mí, y yo te he escuchado, dice Yahvé. Por eso voy a reunirte con tus padres, morirás y serás sepultado en paz, sin haber visto ninguno de los males que voy a mandar contra este lugar. Reforma de Josías, capítulo 23. El rey mandó a llamar a su lado a todos los jefes de Judá y Jerusalén. Luego subió a la casa de Yahvé, acompañado por toda la gente de Judá y Jerusalén. Fueron los sacerdotes con los profetas y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más anciano. Estando todos reunidos, se leyó el libro de la ley hallado en la casa de Yahvé. El rey estaba de pie junto a la columna, pactó la alianza en presencia de Yahvé, comprometiéndose a seguirlo, a guardar sus mandamientos y sus leyes, y a respetar sus ordenanzas. Se comprometió a mantener esta alianza según lo escrito en el libro, con todo su corazón y toda su alma. Y todo el pueblo se comprometió con él. Entonces el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías, así como a los sacerdotes de menor grado y a todos los porteros, que sacaran todos los objetos que se habían hecho para Baal, para Asera y para todos los astros del cielo. Los hizo quemar fuera de Jerusalén en las tierras baldías del Cedrón, y arrojó sus cenizas a la sepultura común del pueblo.
Los reyes de Judá habían establecido sacerdotes paganos que ofrecían sacrificios en los santuarios de las lomas en varias ciudades de Judá y alrededor de Jerusalén. Josías los suprimió, así como a los que ofrecían incienso a Baal, al sol, a la luna, a los astros y a todo el ejército del cielo. El tronco sagrado que estaba en la casa de Yahvé fue sacado de Jerusalén y llevado al torrente del Cedrón, donde fue quemado y sus cenizas echadas en la fosa común. El rey derribó la casa de los afeminados que se dedicaban a la prostitución, como se hace en la religión de Asera. Estaba dentro de los patios de la casa de Yahvé, y en ella también las mujeres tejían velos para Asera. Luego de esto hizo venir a Jerusalén a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y destruyó todos los santuarios de las lomas donde habían ofrecido sacrificios, desde Beerseba en el sur hasta Geba en el norte. Derribó el santuario de las puertas que estaba en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad. Estaba ubicado al lado izquierdo de la puerta de entrada a la ciudad. Los sacerdotes que habían servido en los santuarios de las lomas fueron mantenidos como los de Jerusalén, pero no podían ofrecer los sacrificios en la casa de Yahvé. El rey hizo destruir el quemadero de Yahvé, del valle de Ben-Hinnom, para que nadie ya sacrificara por el fuego a sus hijos e hijas, según el rito de Molec. Los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol fueron suprimidos de la entrada de la casa de Yahvé. Estaban cerca de la habitación del oficial del palacio Natán Meluk, en el atrio, y los carros del sol fueron quemados. Había altares que los reyes de Judá habían construido en el techo del palacio de Ahaz. También había altares levantados por Manasés en los dos patios de la casa de Yahvé. Josías los hizo destruir todos y reducir al polvo, y los escombros se tiraron al torrente Cedrón. El rey destruyó los santuarios que estaban en las lomas frente a Jerusalén al sur del monte de los olivos. Salomón, rey de Israel, los había construido para Astarte, ídolo de los sidonios, para Camos, ídolo de Moab, y para Milcom, ídolo de los amonitas. El rey rompió las imágenes de los falsos dioses, cortó los troncos sagrados, y los lugares en donde se encontraban fueron llenados de huesos humanos para hacerlos impuros. Estaba también el santuario de Betel con el altar que Jeroboam, rey de Israel, había hecho. En este lugar el pueblo de Israel había mantenido un culto prohibido por Yahvé. El rey lo derribó, incendió el santuario y quemó el tronco sagrado. Mirando por todos lados, Josías divisó tumbas en el cerro, ordenó sacar los huesos y los quemó en el altar. Así se cumplió la palabra de Yahvé, que un hombre de Dios había proclamado cuando Jeroboam estaba junto al altar durante una fiesta. Josías notó la tumba de este hombre de Dios y dijo: ¿Qué monumento es este que veo? Los hombres de la ciudad le dijeron: es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá para anunciar lo que acabas de hacer contra el altar de Betel. El rey ordenó: dejen en paz la tumba y que nadie toque sus huesos, y sus huesos, junto con los del profeta de Samaria, no fueron tocados. Josías hizo también desaparecer todos los santuarios de las lomas de las ciudades de Samaria. Estos santuarios habían sido hechos por los reyes de Israel y solamente consiguieron el enojo de Yahvé. El rey los derribó e hizo con ellos igual que con el templo de Betel. Degolló sobre los altares a todos los sacerdotes de los santuarios de las lomas que se encontraban allí, y quemó sobre los altares huesos humanos. Luego se volvió a Jerusalén. El rey dio esta orden a todo el pueblo: celebren la Pascua en honor de Yahvé su Dios, según está escrito en este libro de la alianza. No se había celebrado una Pascua como esta desde los días de los jueces que habían gobernado a Israel, ni durante el tiempo que reinaron los reyes de Judá.
Esta Pascua tan solemne se celebró en Jerusalén en el año 18 del rey Josías. Josías se conformó en todo a las palabras de la ley escritas en el libro que el sacerdote Elquías había encontrado en la casa de Yahvé. Fue así como eliminó a los espiritistas, a los adivinos, los idólatros familiares y los ídolos, y todas estas cosas asquerosas que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. No hubo antes ningún rey que como él se volviera a Yahvé con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, observando toda la ley de Moisés. Ni después de él se manifestó otro que se le pareciera. A pesar de esto, Yahvé no apartó el fuego de su cólera. Estaba enojado contra Judá por todo el mal que había hecho Manasés y había declarado: también a Judá lo alejaré de mi presencia, como he alejado a Israel. Ya no tomaré en consideración a Jerusalén, la ciudad que había elegido, ni a esa casa de la que había dicho: mi nombre está en ella. Lo demás referente a Josías y lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En esos días pasó el faraón Necao, que había a juntarse con el rey de Asur. El rey Josías salió a su encuentro, pero Necao lo mató en Megiddo. En cuanto lo vio, sus servidores trasladaron un carro, su cadáver desde Megiddo hasta Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, para ungirlo y hacerle rey en lugar de su padre. Los hijos de Josías. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre era Hamital, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo que desagrada a Yahvé, imitando a sus padres. El faraón Necao encadenó a Joacás en Ribla, en el país de Hamat, porque no quería verlo reinar en Jerusalén. Luego impuso al país una contribución de 100 talentos de plata y 10 de oro, y puso por rey a otro hijo de Josías, Eliakim, como sucesor de su padre, y le cambió el nombre a Joaquim. En cuanto a Joacás, lo tomó y lo llevó a Egipto, donde murió. Joaquim entregó la plata y el oro al faraón, y para pagar la contribución que Faraón exigía, impuso una tasa a todo el país. Cada uno tuvo que pagar su cuota según lo que poseía. Así Joaquim cobró de todo el pueblo el oro y la plata que debía dar a Faraón. Joaquim tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre era Zobida, hija de Pedaías de Ruma. Hizo lo que desagrada a Yahvé, imitando a sus padres. Los caldeos destruyen Jerusalén. Capítulo 24. En esos días, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió el país y Joaquim le quedó sometido por 3 años, después de los cuales se rebeló. Yahvé envió contra Joaquim bandas de guerreros caldeos, de arameos, de moabitas y de amonitas. Los envió contra el país de Judá para arruinarlo según la palabra que había dicho por boca de sus siervos los profetas. Todo esto ocurrió solamente por orden de Yahvé. Quería arrojar al pueblo de Judá lejos de su presencia por los pecados de Manasés, por todo el mal que había hecho y también por la sangre que había derramado, llenando Jerusalén de sangre inocente. Por todo esto Yahvé no quiso perdonar. Lo demás referente a Joaquim y a todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió Joaquim, su hijo Joaquín reinó en su lugar. El rey de Egipto no volvió a salir de su tierra, porque el rey de Babilonia había conquistado, desde el río de Egipto hasta el río Eufrates, todo lo que había pertenecido al rey de Egipto.
El primer destierro. Joaquín tenía 18 años de edad cuando sucedió a su padre y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre era Nehusta, hija de Alnatán de Jerusalén. Joaquín se portó mal con Yahvé, tal como lo había hecho su padre. En ese tiempo los oficiales de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vinieron a atacar a Jerusalén, cercando la ciudad. Nabucodonosor llegó cuando la ciudad estaba sitiada por su gente. Joaquín, rey de Judá, se rindió junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios. Era el 8º año del reinado de Nabucodonosor. Este los detuvo y se llevó los tesoros de la casa de Yahvé y de la casa del rey. Además, destruyó todos los objetos de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, para el altar de Yahvé. Así se cumplió la palabra que Yahvé había dicho. Nabucodonosor llevó al destierro a todos los jefes y notables, herreros, cerrajeros, a todos los hombres de valor y aptos para la guerra. Un total de 10,000 fueron desterrados a Babilonia. Solamente quedó la parte más pobre de la población. También Nabucodonosor se llevó a Joaquín con su madre, sus mujeres y los funcionarios del palacio y toda la gente valiosa. Así todos los hombres importantes en número de 7,000, los herreros y cerrajeros en número de 1,000 y todos los hombres aptos para la guerra, fueron deportados a Babilonia por el rey de Babilonia. El rey de Babilonia dejó como rey, en lugar de Joaquín, a su tío Matanías, cambiando su nombre por el de Sedecías. Sedecías tenía 21 años de edad y reinó en Jerusalén durante 11 años. Su madre era Amital, hija de Jeremías de Libna. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, igual que lo había hecho Joaquín. Así se iba preparando el castigo de Yahvé contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó lejos de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Los caldeos toman y destruyen Jerusalén. Capítulo 25. En el 9º año del reinado de Sedecías, el día 10 del 10º mes, vino Nabucodonosor con todo su ejército contra Jerusalén y acampó alrededor de la ciudad, cercándola con una empalizada. La ciudad estuvo cercada hasta el año 11. El día 9 del 4º mes de este año 11, el hambre se hizo sentir muy fuerte en la ciudad y faltó el pan para la gente del pueblo. Entonces hicieron una abertura en el muro de la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta entre los 2 muros de la quinta del rey, pasando a través de los caldeos y se fueron por el camino de la estepa. Las tropas caldeas persiguieron al rey, dándole alcance en los llanos de Jericó. Entonces todo su ejército se dispersó. Capturaron al rey y lo llevaron a Ribla, donde Nabucodonosor lo sometió a juicio por traidor. Los hijos de Sedecías fueron degollados a su vista, y a él le sacó los ojos, encadenándolo con una doble cadena de bronce para llevarlo a Babilonia. El día 7 del 5º mes del año 19 del reinado de Nabucodonosor, uno de sus oficiales, Nebuzaradan, jefe de la guardia, entró en Jerusalén, incendió la casa de Yahvé, la casa del rey y todas las casas de los poderosos. Y las tropas de la guardia caldea demolieron las murallas de la ciudad. Nebuzaradan hizo salir lo que quedaba de los habitantes de Jerusalén y los que durante el sitio se habían pasado a los caldeos. Solamente dejó una parte del pueblo, los más pobres, para trabajar las viñas y la tierra. Saqueo de Jerusalén y segunda deportación. Los caldeos rompieron las columnas de bronce, las basas y la pileta de bronce de la casa de Yahvé, llevándose todo el bronce a Babilonia. Asimismo se llevaron los caldeos de bronce, las paletas, los cuchillos,
las cucharas y todos los utensilios de bronce de que servían en la casa de Yahvé. El jefe de la guardia tomó los incensarios y los aspersorios y todos los objetos de oro y plata, junto con las 2 columnas, la gran pileta y las vasas que había hecho Salomón para la casa de Yahvé. Todos aquellos objetos hacían una cantidad enorme de bronce. Cada una de las columnas tenía 9 metros de altura, con una capitel de bronce encima, de 1,5 metros de alto. Había una red de granadas en torno del capitel, todo de bronce. Además, el jefe del ejército tomó preso a Azarías, primer sacerdote, a Zafanías, segundo sacerdote, y a los 3 encargados de la puerta. Tomó también a un funcionario de la ciudad que era inspector de los hombres de guerra, a 5 de los servidores del servicio doméstico del rey, que se encontraban en la ciudad, al secretario del jefe del ejército, encargado del alistamiento de los ciudadanos, y a 60 ciudadanos más que se hallaban en la ciudad. A todos estos, Nebuzaradan, jefe del ejército, los tomó y los llevó a Ribla, donde el rey de Babilonia. El rey de Babilonia los ejecutó en Ribla, en el país de Hamat. Entonces fue desterrado Judá lejos de su tierra. Godolías, gobernador de Judá. Al pueblo que quedó en la tierra de Judá y que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dejado, le puso por gobernador a Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Todos los jefes del ejército y sus hombres supieron que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Godolías, y fueron donde él a Mizpa. Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Careah, Seraías, hijo de Tanhumet, el netofita, Hazanías, hijo de Macatí, ellos y sus hombres. Godolías les declaró con juramento a ellos y a sus hombres: no teman estar al servicio de los caldeos, quédense en el país y sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Pero en el 7º mes, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, que era de la familia del rey, vino con 10 hombres y mataron a Godolías, así como también a los judíos y caldeos que estaban con él en Mizpa. Entonces todo el pueblo, desde el más pequeño al más grande, y los jefes del ejército, huyeron a Egipto por temor de los caldeos. En el año 37 de la deportación de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, el día 27, Evil Merodac, rey de Babilonia, el mismo año que comenzó a reinar, tuvo compasión de Joaquín y lo sacó de la cárcel. Le habló con amistad y le dio un trato superior al que daba a los demás reyes vencidos que tenía con él en Babilonia. Joaquín se quitó los vestidos de la cárcel y durante el resto de su vida comió todos los días en presencia del rey. Le dieron constantemente lo necesario para vivir de parte del rey todos los días de su vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.